Jóvenes, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Estamos en la semana 37, ¿no? Correspondiente pues al curso de razonamiento verbal. Esta clase está dirigida para los alumnos de cuarto año de educación secundaria. Entonces, jóvenes, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso o repasando, ¿no? Lo que son las oraciones eliminadas. Entonces, hoy vamos a aprender ¿no? lo que son las oraciones eliminadas. Ya lo habíamos hecho en clases anteriores, sí, lo hemos hecho. Pero hoy vamos a aplicarlo en preguntas, ¿no? Como lo estábamos haciendo ya en todas estas semanas. Entonces, jóvenes, oraciones eliminadas. Veamos qué son las oraciones eliminadas como para poder entender. O sea, las oraciones eliminadas procede del latín oratio o onis, jóvenes, que significa oración, y eliminare, que significa echar. Entonces, oraciones eliminadas refiere a quitar, separar algo, prescindir una oración de otras. Entonces, oratio, que significa oración, eliminare, que significa echar. Refiere a quitar, reparar algo, prescindir de oraciones de otras. Va a haber en un texto, jóvenes, y que ustedes deben saber que todo texto, ojo, todo texto está compuesto por oraciones. Y las oraciones representan ideas completas. Entonces, un texto está referido por conjunto de oraciones y esas oraciones tienen que tener ideas completas, coherentes, cohesionadas adecuadamente. Entonces, va a haber una que va a estar fuera del contexto de este texto. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es y en todo caso también eliminarlo o sacarlo o echarlo dentro de nuestro texto. Entonces, oraciones eliminadas, pues jóvenes, es un ejercicio de comprensión de textos, ya que está compuesto de oraciones o unidades informativas, de las cuales se debe identificar y eliminar el enunciado impertinente al tema del texto, que no concuerda con el tema del texto, ya sea por razones de disuasión, redundancia o también de contradicción. Entonces aquí te dice definición. Es un ejercicio en el que se presenta un conjunto ordenado y coherente de oraciones, que no son otra cosa que un texto, con el propósito que el estudiante elimine aquella oración que sea inadecuada o incoherente al conjunto dado. Y como yo le estaba diciendo, pues un texto es un conjunto de oraciones, va a haber una oración que va a estar fuera, ¿no? Del texto. No es no va a prescindir en el texto, no va a tener mucha importancia en el texto. Los jóvenes, ahí está. Importancia. Este tipo de ejercicio es relevante porque tiene la finalidad de medir la capacidad de qué? De discernir, de analizar, sintetizar y jerarquizar oraciones, a fin de lograr un texto coherente, claro y preciso. Ahora, jóvenes, para que ustedes no cometan pues errores al momento de la escritura, ¿no? O al momento de escribir, ¿ya? Cuando no se comete, cuando uno comete errores, uno puede cometer redundancia, ¿no? O puede meter temas ajenos a nuestro texto. Entonces, estos tipos de ejercicios nos van a ayudar a jerarquizar cuáles son las ideas fundamentales y principales que tenemos que dar a conocer. Y cuáles son eh, las oraciones irrelevantes, ¿no? Que debemos quizá eliminar también en el texto. Entonces hay que tener mucho criterio, ¿no? En estos tipos de ejercicios. Método de solución. Leer, dice, atentamente las unidades informativas. Identificar el tema o asunto del texto. Reconocer la progresión y las relaciones entre las oraciones y eliminar la oración impertinente. Ah, te está diciendo. Leer bien los textos, identificar cuál va a ser el tema o de qué trata el texto.
reconocer las secuencias o cómo está ordenado, ¿no?, el texto y las oraciones dentro de las oraciones, ¿no? Entonces el texto, las oraciones dentro del texto y eliminar las oraciones impertinentes. Entonces, pues en general, jóvenes, oraciones eliminadas provienen pues del latín oratio, oración, eliminar e echar, ejercicio que consiste en eliminar la oración impertinente. Criterios de eliminación, va a haber, jóvenes, tres criterios: disuasión, redundancia, contradicción. ¿Y qué es el criterio de disuasión? Consiste en eliminar la oración que exprese una información ajena o distante del tema común del texto. O sea, se desvincula o se elimina aquella oración que se desvincula del asunto del texto, que no está pues o no comparte el tema del texto, ajena. Criterios de redundancia. Se elimina la oración que reitera una idea ya expresada en otra u otras oraciones, porque va a repetir, ¿no?, una idea, se va a eliminar. También tenemos criterio de contradicción u oposición. Se elimina la oración que aborda una idea parcial o totalmente opuesta al asunto tratado. Por lo demás, oraciones del texto. Va a contradecir una idea o va a oponer una idea. Disociación es una oración que no está o no comparte el mismo tema. Y redundancia, se repite una idea. Entonces hay que tener en cuenta todo esto. Entonces vayamos a los ejercicios. Nos dice pues que debemos poner, elimina la oración, qué oración se debe eliminar y por qué criterio se debe eliminar. Entonces vayamos a la número uno. ¿Qué te dice? El, la palabra ballet, hija del italiano ballera, bailar, nació hace 5 siglos. De esa misma raíz derivan otras palabras conocidas, como la muy popular balada. El ballet se adoptó a diversas necesidades culturales, entre las cuales encontramos a la ópera, el teatro, etc. Luego se convirtió en mixtura de culturas como el italiano, el inglés, el francés y el moro. Ya a mediados del siglo XVI, cualquier danza coral interpretada como un entrenamiento de corte llevaba el nombre de ballet. Entonces, jóvenes, aquí, ¿no?, debemos darnos cuenta cuál es la oración que debemos eliminar y por qué criterio, no, en todo caso, debemos eliminarlo. El tema central del texto, ¿cuál es? El ballet. Entonces, por disuasión, que hay un tema que no habla del ballet, sino más o menos está hablando del origen de una palabra, ¿no?, que es balada. Entonces, la oración que debemos eliminar aquí, jóvenes, vendría a ser la número 2. ¿Y qué criterio? ¿Por qué criterio de disuasión? Porque no comparte, ¿no?, el mismo tema o no hay tema en común con las demás oraciones. ¿Por qué? Porque en la 2 nos está diciendo, de esa misma raíz derivan otras palabras. Conocidas, ¿no?, dice, como la popular balada. Entonces, jóvenes, aquí ya no estamos hablando de ballet, pues. No, es una entrada a balada. Entonces, criterio de disuasión, de disuasión. 2 te dice, la actitud del padre y la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de este. Dice A, la actitud del padre y la madre hacia el niño corresponden a las propias necesidades de este. El niño, a medida que crece, tiene necesidades que satisfacer. El infante necesita el amor incondicional y el cuidado de la madre, tanto fisiológico como psicológicamente. Después de los 6 años, el niño comienza a necesitar el amor de su padre, su autoridad y su guía. La función de la madre es darle seguridad en la vida y la del padre enseñarle,
guiarle en la solución de problemas que le plantea la sociedad. Entonces, jóvenes, ¿qué vendría a ser? ¿Qué eliminación se debería eliminar? ¿Qué eliminación se debería sacar, echar? Entonces, el criterio que vamos a usar acá es redundancia, pues. ¿Por qué? Porque hay una misma idea que está retomando las ideas anteriores. ¿Y cuál vendría a ser esa? La número 5. Porque nos dice que la función de una madre, ¿no? Es darle seguridad de vida. Y eso dice pues en la 3, el infante necesita amor incondicional y cuidado de la madre. Entonces, jóvenes, está repitiendo. Y el criterio que vamos a usar acá es la redundancia. También dice que el padre es para guiarle, ¿no? Entonces, igual nos dice también en la 4, ¿no? Después de los 6 años, necesita de su padre su autoridad y guía. Entonces, está redundado. ¿Ya? Entonces, por criterio de redundancia, se elimina la número 5. Ahí está. A ver, prosigamos, dice. Los mensajes de los medios de comunicación tienen una matiz educativa. Todo mensaje tiene un carácter formativo. Comparte una fuente de emisión que es la firma a la que pertenece el producto lanzado y alabado. Involucra un punto de recepción que es el público. El canal de transmisión es lo que se denomina el soporte publicitario. ¿Cuál vendría a ser la oración que se debe eliminar, sacar, echar en este ejercicio? La oración que se debe sacar en este ejercicio, pues jóvenes, es la número 2. ¿Por qué? Por criterio de redundancia. Todo mensaje tiene carácter informativo. Los mensajes de los medios de comunicación tienen un matiz educativo. Formativo y educativo, ¿no? Vendría a ser similar, ¿no? Entonces, pero ahí está redundando. Está dando un significado próximo al anterior. Entonces elimina 2 por criterio de redundancia. 4 dice, todos en algún momento de la vida hemos dicho entre lágrimas, estoy sufriendo por un amor que no vale la pena. Ahí está. Sufrimos porque descubrimos que damos más de lo que realmente recibimos. El esfuerzo que imprimimos al dar nuestro amor no es reconocido por la contraparte. Los seres humanos estamos eventos a toda influencia emotiva, a pesar de todo. Sufrimos porque no conseguimos imponer nuestras reglas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué habla todo el tema? Pues todo el tema está hablando, pues jóvenes, del sufrimiento. ¿Quién no sufrió por amor? Dice, ¿no? Ahí está. Entonces vamos a hablar de sufrimiento, en la cual coincidimos todos. Entonces, hay una oración que no está o no tiene o no comparte la idea del sufrimiento. ¿Cuál debería ser? A ver, para que se den cuenta ustedes. ¿Cuál debería ser? Dice, los seres humanos estamos exentos de toda influencia emotiva a pesar de todo. Exentos es librarse de una carga. Dice, los seres humanos estamos libres de toda influencia emotiva. No estamos libres de toda influencia emotiva. A veces, ¿no? Las emociones de otros nos influyen. Puede pasar. Entonces, está contradiciendo. Entonces, lo que se elimina es la número 4 por criterio de contradicción. Ahí está. A ver, te dice la 5. Las preposiciones son términos invariables. Carecen de significado.
Estos es son palabras que necesitan del contexto. En cuanto a su función, unen palabras o frases por subordinación. Sus significados pueden ser ubicados en el diccionario de la Real Academia. Otorgan, además, coherencia a los juicios y pensamientos. Ahora, las preposiciones, les pregunto a ustedes, ¿tendrán significado o no tienen significado? Jóvenes, las preposiciones carecen de significados. Su significado va a depender, de acuerdo al contexto oracional, de subordinación. La camisa de María. Entonces, de es una preposición. Ahora, ¿cuál se debe eliminar o cuál oración debemos eliminar? La oración, pues, que debemos eliminar, jóvenes, va a ser acá el número 4. Sus significados pueden ser ubicados en el diccionario de la Real Academia Española. Si no tiene significados, acá nos está diciendo que carecen de significados. Y en la 4 ya nos dice que sí tiene significados. Entonces, ¿a quién le creemos, profesor? Entonces van a unir, ¿no?, palabras o frases de subordinación si es real. Entonces la 4 vendría a ser la oración que debemos eliminar por criterio de contradicción. A ver, vayamos a las 6. La ideología dominante en la sociedad feudal era de la clase de los señores feudales. La forma ideológica que prevalecía era la religión. El régimen feudal se estableció simultáneamente a través de los periodos históricos vinculados al dogma teogal. El clero formaba parte de la clase feudal en representación de la iglesia. Así, el dogma teológico constituye el punto de partida y la base de todo pensamiento del feudalismo. Entonces, jóvenes, ¿cuál vendría a ser la oración que nosotros debemos eliminar? Entonces te dice, ¿no? La ideología dominante en la sociedad feudal era de la clase de los señores feudales. Era la aristocracia que gobernaba en esos tiempos, en la época feudal, ¿no? Grandes terratenientes o grandes, pues, señores que tenían expansiones de tierras, grandes expansiones de tierras. La forma que prevalecía era la religión, porque ahí viene la época oscura, ¿no?, donde no dejan formar la ciencia. Y lo sabemos también eso por historia. La ideología que prevalecía era la religión, dice, ¿no? El régimen feudal se estableció simultáneamente, no paralelamente, a través del régimen feudal, eh, a través de periodos históricos vinculados con el dogma teogal, con la teología. El clero formaba parte de la clase feudal en representación de la iglesia. Así, el dogma teológico constituye un punto de partida a la base de todo pensamiento en el feudalismo. Pues se debe eliminar, facilito, el número 5. ¿Por qué? Por criterio de redundancia. Nos está hablando que lo teológico, o sea, creencia en Dios, más o menos creció paralelamente con el feudalismo. Y eso se da pues en el número 3. Entonces, por criterio de redundancia, también lo estaríamos, jóvenes, excluyendo. Bueno, pues jóvenes, sería todo por el día de hoy. Vamos a seguir en las prácticas, en todo caso, en la plataforma Zoom. Que tengan un buen día, jóvenes, y nos vemos más a rato.